Ruth capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra de Dios dice así: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová está con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, note la frase, sin descansar ni aún por un momento. Vamos a esta tarde predicar un mensaje titulado La transformación del hogar, la transformación del hogar. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas estos breves tiempos que tenemos en tu palabra. Pido que me uses a mí, que me ayudes a decir aquello que va a edificar a tu pueblo, y que al final de este mensaje, Señor, podamos reconocer principios que pueden transformar nuestro hogar. Te pido una vez más que estés con nuestro pastor, y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Perdón. ¿Sabía usted que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación? Cuando vimos esta historia la semana pasada, vimos que esta situación era una situación muy difícil para Noemí y Ruth. Con todo el deseo, ¿verdad?, de vivir y mejorar su familia, Elimelec y Noemí decidieron llevar a su familia a Moab. Y lo que aprendimos la semana pasada, que la tierra de Moab estaba fuera de la tierra prometida. No era parte de lo que Dios les había prometido a los israelitas. Y de Belén ellos salieron de la voluntad de Dios, de la tierra en donde Dios les había puesto, y llegaron a Moab. Sus hijos en Moab obviamente estaban suficientemente grandes para casarse, y no pueden escoger nadie de Belén porque no viven ahí. Escogen a moabitas para casarse, y están bien emocionados. El casarse es un momento muy emocionante para una familia, especialmente cuando sus hijos, ¿verdad?, encuentran buenas muchachas y se casan. Y yo me imagino que Elimelec y Noemí estaban bien contentos por su familia. Y vemos que una tragedia grande sucede. Ellos estaban esperando descendencia, hijos, nietos, una gran familia, grandes riquezas, pero Dios no les concede eso. Lo que sucede es que toda la familia, o todos los deseos de la familia de Noemí se acaban cuando el esposo Elimelec muere, y los dos hijos de ellos mueren también. Noemí empieza y regresa, ¿verdad?, y en su tragedia decide cambiar su nombre de Noemí a Mara, porque su vida, dice ella, que estaba llena de amargura. Qué tragedia tan más grande que una mujer que era descrita como una persona amable o agradable o feliz, ahora se está diciendo: yo estoy amarga por lo que me ha sucedido en mi vida. A la semana pasada vimos que esta decisión que tomaron Elimelec y Noemí les trajo resultados no deseados, y todo eso resultó en una gran tragedia. Vimos que resultó en la tragedia de muerte de los familiares, en pobreza de su vida, porque ellos ya no podían trabajar, y como viudas se veía como una casa sin ingresos. Y también trajo amargura a la vida de esta familia. El deseo era algo bueno para sobrevivir, el resultado fue algo malo, una tragedia grande en su casa. Aprendimos que nuestras decisiones no deben de estar basadas en el dinero o en lo que es mejor para nuestros hijos o nuestra seguridad propia, sino en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en vez de hacernos la pregunta: ¿cómo voy a ganar más dinero?, o ¿dónde es el
lugar más seguro de vivir? ¿O qué es lo que mis hijos necesitan? Debo hacerme la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Porque Dios está en control de todos y mi meta como cristiano es estar bajo la voluntad de Dios, no en el lugar que yo creo es mejor para mi vida. Sin embargo, en esta situación, Dios se ve misericordioso y siempre quiere que su pueblo se acerque más a Él. Nuestro Dios puede tomar una tragedia y transformarla en triunfo. Puede tomar una situación que parece mala y la puede hacer algo buena. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Dios es todopoderoso. ¿Sabe? La única persona que puede hacer eso, el único Dios que puede hacer eso es nuestro Dios. Si usted está en una tragedia, si está en algo difícil, una dificultad en su vida, ¿sabe quién puede cambiar ese tiempo difícil? Pues solo Dios. No el psicólogo, no más dinero, no mejores hijos. Solo Dios puede transformar tragedias en triunfos. Y vamos a ver esto en la serie que vamos a ver. La semana pasada vimos el mensaje, la tragedia de la casa, que esta casa recibió una gran tragedia. Y esta semana queremos ver cómo comienza la transformación de esta tragedia. Y la pregunta que queremos contestar es: ¿cómo comienza la transformación de este hogar? ¿Qué es lo que sucede en la vida de Noemí y Ruth para que comience a esta situación a transformarse e irse de tragedia a triunfo? Quiero que veamos 3 componentes de esta transformación. Hubo 3 componentes que Ruth y Noemí hicieron o estuvieron en esta situación para cambiarla de una gran tragedia a un gran triunfo, y lo vamos a ver el día de hoy. Note que el primer componente de tragedia a triunfo es esta de la transformación, es el arduo trabajo, Note lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. ¿Qué es lo que hizo Ruth? Dice: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Booz vio a alguien nuevo, a una persona tal vez que no reconocía, y dijo: hey, ¿quién es esta? Tal vez era una persona que estaba trabajando muy duro, y él dijo: pues ¿quién es? ¿Qué está pasando aquí? Versículo 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces Booz ya había escuchado de Ruth, pero no lo había visto. El mayordomo le dice: esta es la moabita, y Booz tal vez empieza a decir: oye, escuchamos de ella. Sí, regresó con Noemí. Versículo 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora. Y la frase es importante: sin descansar ni aún por un momento. Ruth toma el tiempo en su tragedia y dice: tengo que ir a trabajar, tengo que recoger comida para mí y para Noemí. Toma de su carácter una persona que está trabajando duramente desde la mañana hasta ese momento. No paró de trabajar. Note lo que dice el versículo 17 y vemos una vez más lo que hace Ruth. Dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Vemos ahora que Ruth no nada más paró al mediodía, sino continuó hasta ¿qué? Hasta la noche. Cuando vemos que Ruth no se quedó nada más ahí deprimida en su casa, no se quedó nada más ahí llorando porque había perdido a su esposo, sino salió y empezó a trabajar, y no nada más hizo unas cositas aquí y allá, sino que se puso las pilas, como decimos, ¿verdad? Todos los papás mexicanos, y empezó a trabajar duro, arduamente empezó a trabajar. Lo que sucede es que cuando uno experimenta una tragedia, la mayoría de nosotros no queremos hacer nada, ¿verdad que sí? Nos duele, y obviamente entra cierta depresión por lo que está pasando, y todo eso es normal. Nadie aquí puede pasar por una tragedia y estar feliz después. Va a haber cierto momento de depresión, de desánimo, de desaliento. El sentimiento de que nada de lo que hizo anteriormente vale la pena, porque piense en Noemí. Ella estaba tan feliz con su esposo, criando a sus hijos, y estaba esperando a los nietos como toda buena mamá, ¿verdad? Esperando al nieto que venga, y los hijos se mueren, y me imagino que tenía tristeza porque su esperanza, su deseo del futuro no se iba a cumplir.
y empezó a sentirse mal. Obviamente, todos pasaríamos por ese momento, pero el sentimiento de que todo lo que hice no valió la pena, solo es un sentimiento. ¿Para qué trabajar tanto si lo perdí todo? ¿Valdrá la pena seguir adelante? Todos esos sentimientos vienen y preguntas vienen a nuestra mente. Ahora Noemí está pasando por el mismo momento, no está pasando por este momento de su vida, pero también Ruth, está pasando por el mismo momento. Noemí piensa, mi familia murió. Nueras, váyanse porque no tengo nada que ofrecerles. Quiero estar sola, estoy amarga. No me llamen amable, llámenme amarga. Y Ruth, sin embargo, está también experimentando esos momentos. ¿Por qué? Dejó su tierra natal, se fue con su suegra. Piensen eso. Dejó a mami y se fue con suegra. Y está en un lugar totalmente nuevo. Y ella también perdió a su esposo. Las dos han perdido seres queridos. Las dos están en situaciones difíciles. Las dos me imagino que tuvieron un momento de depresión. Esta situación fue difícil para ambas. La diferencia viene cuando Ruth decidió ir a trabajar y Noemí se quedó en casa. Desde el amanecer hasta el anochecer, dice la Biblia que Ruth trabajó. Ruth no descansó sus 10 minutos cada 2 horas, como las leyes de California nos piden, ¿verdad? Ella trabajó y me imagino que estuvo desde el amanecer, antes de que el sol, ¿verdad?, saliera, hasta el anochecer, después de que el sol se puso. ¿Por qué? Porque estaba arduamente recogiendo y espigando. Ella estaba poniendo manos a la obra. Y la pregunta que se me viene a la mente es esta: ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue del producto, verdad? ¿Cuál fue el producto de lo que ella hizo? De todo el trabajo que ella hizo, ¿qué salió? De espigar todo el día. Salió alegría. Quiero que note el versículo 19, por favor. Capítulo 2, versículo 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Y note la frase de la suegra: bendito sea el que te ha reconocido. Entonces la suegra ve todo lo que Noemí recogió y ¿qué siente ella? Pues alegría. ¡Wow! Tanta comida, tantas cosas. ¿Quién te bendijo tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza bien emocionada la suegra. ¿Por qué? Porque el producto del trabajo trajo alegría. Pero yo me pregunto a veces, ¿qué hubiera pasado si Ruth se queda en la casa en vez de salir a trabajar y recoger las espigas? No hay alegría, no hay contentamiento, no hay una situación diferente. Sin arduo trabajo no hay buenos resultados. Y sin buenos resultados las situaciones nunca cambian. Y Ruth decide salir a trabajar, hacer algo con su vida, no quedarse deprimida en la casa. La transformación sucede cuando escogemos ir hacia adelante a pesar de lo que ha sucedido atrás. Si somos honestos, usted y yo sabemos, no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar la tragedia, no podemos cambiar las decisiones de otros que han hecho, que nos duelen, que nos hieren. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Ir hacia adelante. Y si vamos hacia adelante, si hacemos un buen trabajo, si trabajamos duro, ¿sabe qué va a ser el producto de nuestro buen trabajo para el Señor? Pues va a ser alegría, contentamiento. Vamos a estar felices por lo que se produce por el trabajar arduamente. Ahora, una pregunta es esta, ¿verdad? Pues, ¿qué puedo hacer cuando hay una tragedia en mi vida? ¿Es malo tal vez sentirse un poco deprimido, un poco triste? No, no es malo sentirse deprimido, no es malo sentirse triste. Todos pasamos por eso. ¿Sería usted inhumano no sentirse triste por alguna tragedia que está sucediendo en su vida o que ha pasado en su vida? Pero ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de continuar trabajando arduamente para el Señor. ¿Por qué? Porque ahí se pondrá en una posición en donde Dios puede comenzar a obrar. Yo lo he visto, ¿verdad?, con algunos padres.
trabajan toda su vida, tienen a sus hijos en la escuela, sus hijos crecen y ya se hacen adultos y dejan las cosas del Señor, y los papás dicen, pues ¿para qué funcionó? ¿Para qué hice todo eso por 20 años? Mejor dejo de ir a la iglesia, dejo de hacer lo que yo sé que es correcto y hago lo que yo quiera, porque ni siquiera valió la pena todo el arduo trabajo que hice por los 20 años. ¿Y saben qué sucede con sus familias? Los hijos se pierden, los papás se pierden. Y cuando los hijos quieren regresar a los caminos del Señor, no hay ninguna base, ninguna ancla, ninguna persona que realmente creyó lo que les enseñó a esos hijos por los 20, 30 años que estaban en su casa. Es sumamente importante continuar trabajando para el Señor después de una tragedia. ¿Por qué? Porque eso me mantiene en donde Dios puede comenzar a obrar en mi vida. ¿Cómo es que Dios comenzó a obrar en la vida de Ruth y Noemí? ¿Quién fue el que los encontró? Booz. Si ella no sale a trabajar, no se encuentra con Booz. Y si no encuentra con Booz, no le puede coquetear, ¿verdad? Ay, Booz, ven para acá. ¿Por qué? Porque ella salió a trabajar. ¿Qué pasa cuando se siente triste y deprimido? Trabaje. Trabaje para el Señor. Trabaje en la obra del Señor, hágalo arduamente y comience a ver resultados buenos, porque entonces todo cambiará. Dice la Biblia en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos, y aquí está la condición, si no desmayamos. ¿Sabe lo que una tragedia puede hacer en nuestras vidas? Nos puede hacer desmayar. Y todos los 20, 30 años que hemos trabajado, hemos estado en los caminos del Señor por una tragedia y un momento de depresión en nuestras vidas o de tristeza. Lo dejamos todo y desmayamos. ¿Y sabe qué no vamos a recibir? Nuestra siega, lo que merecemos, las buenas cosas que Dios quiere darnos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no nos desmayamos. ¿Qué hizo Ruth y Noemí? ¿Qué hicieron? El primer componente fue el arduo trabajo. No se quedaron en sus sentimientos, sino empezaron a obrar y seguir adelante. Note el segundo componente de la transformación, y es esto de ser humilde. Ser humilde. Note lo que dice el versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, note la posición de Ruth, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y te remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Note la frase: aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a las segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejarás también caer para ella algo de los manojos y lo dejarás para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Notó cómo es que Ruth reconoce su lugar, reconoce quién es y reconoce que lo que está recibiendo no lo merece. Se inclina delante de Booz, está representando, es una representación del
del nivel de donde ella está, ¿verdad? Ella reconoce que Booz es el jefe, que Booz es el dueño, y ella dice, yo soy humilde, yo no merezco este bien que me estás dando. Reconoce que es extranjera. Sin embargo, el testimonio de Ruth ya se había contado y ya todos la veían como una buena persona, pero ella no dejó que su reputación o su testimonio se le fuera a la cabeza y dijera, bueno, que es que yo soy tan buena, mire, vine con mi suegra, decidí dejar a mi familia para venir a donde está Dios, todos me deben de dar cosas porque miren todo lo que he sacrificado. No pensó así. ¿Cómo es que pensó? No merezco esto, soy extranjera, no tengo esposo. Ella reconoce su posición y se humilla. Booz, siendo un hombre piadoso, él la trata con honor y respeto. Una manera que nosotros sabemos que él es un hombre piadoso es como saluda a sus trabajadores. Nota el versículo 4, dice, y aquí que Booz vino de Belén, que dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Están dándose respeto mutuo y Booz está respetando y dándole a sus criados una buena salutación. Él vio también cómo trabajaba a Ruth y tenía el testimonio de Ruth en su mente, y era nueva tal vez, y estaba recogiendo las espigas, hizo preguntas, ¿verdad? No merezco, ¿qué está haciendo y todo eso? Y Ruth le dijo, ¿verdad? No merezco este bien. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Yo no merezco así. En contraste, lo que Noemí dijo en el capítulo 1 es al revés. Ella dijo, no merezco este mal. Si se acuerdan, ¿verdad? Lo que ella dijo en Ruth 1:20 dice, ella respondió, no me llamaréis Noemí, sino llamadme que Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Notó la diferencia? Noemí dice, no merezco este mal. Ruth dice, no merezco este bien. Noemí está llena de orgullo y no quiere recibir el mal de Dios, solo quiere recibir el bien. Y ella dice, el Todopoderoso me ha hecho esto, culpando a Dios por lo que está sucediendo en vez de verse a sí misma. Y está diciendo, yo no merezco este mal. Ruth dice, no merezco este bien. Esa es la diferencia entre una persona que es humilde y una persona que es orgullosa. Normalmente una persona que es humilde reconoce el mal que está pasando y no culpa a Dios por lo que está pasando. Y cuando recibe algo bueno dice, no lo merezco. Pero si es una persona orgullosa es al revés. No merezco este mal, denme en todo lo bueno. Denme el respeto. Denme lo que me merezco. Denme más cosas. Esa es una gran diferencia. Ahora, la peor situación que yo conozco que ha sucedido es la situación de Job. Si usted lee el primer capítulo de Job, es algo terrible lo que sucede. Job comienza como uno de los seguidores de Dios, un hijo de Dios. Y luego a Satanás le pide a Dios permiso para quitarle a Job todas sus cosas, toda su salud, toda su familia. Entonces comienza la tragedia en la vida de Job. Él pierde a sus hijos. Después pierde a su ganado, sus riquezas. Después a su esposa. Después sus amigos pierde. Y luego pierde su salud. Y está perdiendo todo. Y él pudo haber dicho, Señor, yo no merezco esto, yo soy tu seguidor, yo te doy sacrificios todo el tiempo, yo soy un buen hijo tuyo. Sin embargo, Job, como Ruth, es una persona que es humilde y dice Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job dice en su tragedia, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job decide recibir el mal de Dios y no decir, no merezco este mal, sino dice, Dios sabe lo que está haciendo y voy a pasar este tiempo sufriendo. Él no le reclama a Dios por lo que hizo, no culpa a Dios por su malestar. Él simplemente reconoce que Dios está en control y él humildemente recibe de Dios el mal. ¿Sabe usted que Dios no nos puede bendecir ni nos puede transformar o no puede transformar nuestra situación cuando estamos llenos de orgullo? Es casi imposible que nuestra situación sea transformada si en nuestro corazón
somos orgullosos. Note lo que dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos. Yo no sé usted, pero si Dios aborrece una cosa, yo no quiero estar en el lugar donde Dios aborrece esa cosa. Y lo primero que Dios dice, los ojos altivos. En otras palabras, la persona orgullosa. En Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Pero por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Dios no puede obrar en las personas orgullosas. Una persona orgullosa está resistiendo la gracia de Dios. Y cuando nosotros estamos pasando por tragedias, lo que más necesitamos es que la gracia de Dios. No necesitamos más dinero, no necesitamos más cosas, no necesitamos un mejor lugar en donde vivir. Necesitamos que Dios nos dé de su gracia en nuestras vidas. Y cuando estamos orgullosos, Señor, yo no merezco esto, no merezco este mal, ¿por qué me has hecho este tan mal? No estamos dándole a Dios la oportunidad de darnos la gracia que tanto necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas. El orgulloso se eleva a sí mismo, mientras el humilde deja que otros lo eleven a él. Y la pregunta ¿es usted una persona que se tiene que elevar a sí mismo? Le tiene que decir a todos sus cumplidos, lo que ha cumplido en su vida, el éxito que ha tenido, qué tantas cosas tiene, o deja que otros hablen por usted. Y mejor que todo, deja que Dios le exalte a usted. Porque todos nuestros logros, experiencia y posición y éxito son buenos, pero nos tientan a ser orgullosos. Y Dios dice, la Biblia dice, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pregunta, ¿quién hace un mejor trabajo de exaltarnos? ¿Dios o yo? Y las personas orgullosas quieren que tanto les exalten a alguien más, quieren exaltarse a sí mismos, y la verdad están haciendo un mal trabajo. Porque Dios puede hacer un mejor trabajo de exaltarle a usted que usted mismo. Igual yo si quiero exaltarme, voy a hacer un mal trabajo de exaltarme. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer un trabajo mucho mejor que yo lo pueda hacer. ¿Y qué es lo que debo hacer para que Dios me exalte? Es humillarme. Y el mejor ejemplo de una persona humilde, una persona que Dios le exaltó hasta lo sumo, es Jesucristo mismo, nuestro Salvador. Aquella persona que estaba en el cielo y vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Y en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué pasó? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué pasa? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús mismo pudo haberse exaltado, pero no lo quiso hacer. Dejó que Dios le exaltara. ¿Y qué pasó? Ahora el nombre de Jesús es el cual que nosotros usamos para ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se humilló. Y la transformación de nuestra tragedia no sucede hasta que trabajamos arduamente y somos humildes. No podemos tener orgullo en nuestra vida, tenemos que humillarnos. ¿Qué hizo Ruth? Reconoció que no merezco este bien. Señor, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y trabaja y recibe lo bueno de Dios, pero dice, no lo merezco. Una persona humilde. Pero ¿cuál es el tercer componente? Quiero que note el tercer y último componente de la transformación. Y es el componente de seguir la ley de Dios. Seguir la ley de Dios. Note el versículo 18, que dice, y lo tomó y se fue de la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo la suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden
redimirnos. ¿Y qué significa todo eso? Note que Noemí cambió su tono con Dios. Primero en el capítulo 1 dice que Dios es el Todopoderoso, el que me dio este mal. Él me ha quitado todo lo bueno. Estoy amarga por lo que Él hizo. Ahora dice, bendito Dios, porque no se ha olvidado de nosotros y nos ha dado bondades y está viendo su misericordia hacia nosotros. Y esta persona es lo que nos puede redimir. Ellos regresaron a Belén, a la voluntad de Dios. Ellas regresaron al lugar correcto, se fueron del lugar incorrecto, empezaron a hacer lo que la ley decía, que es que los pobres deberían ir a espigar o recoger de las sobras de las orillas, y Dios empezó a obrar en sus vidas. Y Noemí dice, Él es un hombre que nos puede redimir. ¿Qué significa? En Levítico 19:9 dice esto, que cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, ni rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Para qué? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ruth toma este versículo, Noemí sabe esta ley, comienzan a seguir la ley de Dios, y después dice que nos puede redimir. ¿Qué dice la ley de Dios? Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere, Noemí y Ruth eran pobres, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. En otras palabras, aquello que habían perdido, esta posesión de Elimelech, ¿verdad? Necesita ser redimida. En otras palabras, necesita ser comprada de regreso. Deuteronomio 25:5 dice que cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Una y otra vez en la ley de Dios, el familiar que es más cercano redime o se casa o compra de regreso a los que estaban empobrecidos, tal vez a los que habían pasado por tragedias, para que el nombre de esa familia continuara. Entonces Noemí ve lo que está sucediendo, y Booz, siendo familiar de ellos, él dice, Booz puede redimirnos. Estaban esperando que Booz pudiera regresarles a su estado socioeconómico o a su estado normal en donde antes de que habían ido, ya no pobres sino ricos, ya no vagando sino con un hogar, ya no sin descendencia sino con descendencia. Noemí está viendo cómo es que esta ley ahora puede transformar su vida por completo. No fue porque Ruth era muy bonita, ni porque Ruth trabajó muy bien, ni porque se lo merecía, sino porque estaba escrito en la ley de Dios. Dios dijo, los que son cercanos pueden redimir a los familiares, y Noemí se contentó por el resultado del trabajo de Ruth, pero se contentó aún más porque en la ley de Dios hubo la manera de restaurar su vida y llevarla de tragedia a triunfo. Que puede imaginarse la alegría que estaba en la mente de Noemí cuando dijo, no tenemos que vivir así por siempre. Este Booz puede redimirnos, puede darnos un hogar, puede darnos una familia. Sería algo tremendo recibir todo eso, y está tal vez muy maravillada o muy asombrada de lo que puede hacer. Algo maravilloso sucede con nuestras situaciones cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer. Imagínense si se quedan en Moab, ¿pudieran ellas haber sido redimidas allá en Moab? Obviamente no. Tuvieron que regresar a la voluntad de Dios y seguir las leyes de Dios para que Dios empezara también a transformar su tragedia. Yo me acuerdo, hace algunos años mi esposo y yo comimos con la familia Pridgen, unos misioneros a África, y la familia Pridgen tienen ya 3 de sus hijos ya han pasado por West Coast Baptist College. Una de ellas a veces viene a los servicios en español porque está estudiando en West Coast Baptist College. Y hablando con ellos hace algunos años, les hice preguntas, ¿verdad? Porque me interesan las misiones, y ellos me dijeron, no, es que perdimos a uno de nuestros hijos en el campo misionero. ¿Hace cuánto? No, hace años, pero seguimos adelante. Y yo pues obviamente empecé a pensar, qué difícil hubiera sido eso, ¿verdad? Uno está sirviendo al Señor, está dándole ganas, trabajando arduamente, yendo de aquí para allá, viviendo de una manera que nosotros tal vez nunca nos imaginaríamos vivir, y sucede que uno de sus hijos muere. Y una tragedia grande sucede.
Y yo me he puesto a preguntarme a mí mismo, ¿qué es lo que yo haría si algo así sucede en mi vida? ¿Cómo me afectaría en el corazón? ¿Cómo afectaría en mi espíritu? ¿Cómo afectaría en mi trabajo? Pero una cosa que aprecio mucho de los hermanos Pridgeon es que ellos continuaron a pesar de la tragedia. Ya después de tantos años de que esa tragedia sucedió, tienen 3 de sus hijas ya pasaron por West Coast Baptist College y una de ellas está en rumbo al campo misionero una vez más. Y siguen sirviendo al Señor. En vez de quedarse en su depresión o en su tragedia, en su tristeza, ellos decidieron respaldarse en las promesas de Dios y seguir trabajando en el lugar donde Dios les había mandado. No regresaron a los Estados Unidos para quedarse aquí y trabajar aquí, sino siguieron en África. Y gracias a Dios porque ellos ya tienen 3 décadas allá en África sirviendo al Señor, y porque ellos continuaron, ahora sus hijas pueden seguir adelante. Todos sus hijos que tienen, todavía tienen 5 hijos, pero siguen trabajando arduamente, están viendo a Dios obrar. Y cuando usted habla con la familia Pridgeon, que es uno de nuestros misioneros, usted dice, qué bonita familia, qué familia tan más alegre. Pero ¿qué fue la diferencia? Que ellos siguieron la ley de Dios, o se mantuvieron en la voluntad de Dios, trabajaron arduamente, continuaron, fueron humildes y se mantuvieron en la voluntad de Dios. Se respaldaron en las promesas que la Biblia tenía para ellos. Y lo que podemos hacer en momentos de tragedia es que tenemos que respaldarnos en las promesas que están en la Biblia. Por eso es tan importante continuar, por eso es tan importante seguir adelante, por eso es tan importante a trabajar arduamente. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios están aquí en su palabra, y si no estamos leyendo la palabra y continuando en lo que la palabra de Dios dice, nunca vamos a ver las promesas de la Biblia que tiene para nosotros. La mayoría de las promesas de la Biblia tienen un cierto requisito o tal vez un antecedente, y cuando seguimos lo que la Biblia nos dice, recibimos las promesas que Dios nos da. Por ejemplo, en Romanos 8:28 dice esta frase: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿okay? Ahí está el requisito. De antemano dice, a los que aman a Dios. Entonces esto no aplica a los que odian a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar bien si es que yo amo a Dios. Santiago 4:8. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el antecedente? Acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Él se acercará a vosotros. Dios quiere acercarse a nosotros, sin embargo yo tengo que acercarme a Él. Es la condición. No puedo yo estar más cerca de Dios sin yo tomar el primer paso. Debo yo tomar el primer paso. Es el requisito de esta promesa. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor. ¿Qué va a hacer Él? Él los exaltará. Todos queremos ser exaltados por Dios, sin embargo no todos queremos humillarnos a nosotros mismos. Dios dice, humíllate delante de mí. ¿Qué voy a hacer? Te voy a exaltar. ¿Quieres ser exaltado? ¿Qué es la condición? Humíllate. Mateo 6:6. Cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué va a hacer tu Padre? Te recompensará en público. Yo quiero orar, tener una buena relación con Dios en secreto, en mi hogar, sin que nadie me vea. ¿Para qué? Para que Dios me recompense. Quiero que Dios me recompense, tengo que orar en privado, en mi casa. Tengo que tener una relación con Él. Ese es el antecedente, la condición. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque ¿qué? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es la promesa? Que todo me va a salir bien, que voy a tener éxito. Pero ¿qué tengo que hacer? Mantener este libro de la ley en mi boca. Lo voy a meditar, voy a pensar en él, va a estar en mi corazón, en mi boca. Lo voy a practicar. ¿Por qué? Porque quiero tener éxito en la vida. Y si no tengo éxito, probablemente es porque no tengo la palabra de Dios en mi corazón. Efesios 6:1, para todos los papás dicen amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué, muchachos, deben de obedecer a sus papás? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hijos, quieren tener larga vida, quieren tener una buena vida, obedece a tu papá, honra a tu papá. ¿Cuál es la promesa de Dios? Una buena vida, una larga vida. ¿Cuál es la condición? Obedece a tus padres. Dios nos da promesas
y condiciones. Si queremos las promesas de Dios, necesitamos cumplir con las condiciones. Por eso tengo que seguir la ley de Dios cuando hay tragedias. Porque si quiero las promesas de Dios, tengo que seguir lo que la Biblia me dice. Si me alejo de Dios, me dejo la Biblia, dejo de hacer lo que debo de hacer, ¿qué va a suceder? Me voy a mantener en mi tristeza. ¿Y qué va a suceder en mi corazón? Me voy a alejar de Dios y por todo lo que trabajé, por desmayarme, se va a ir a la basura. Y usted como yo creo que no quiere que todo su esfuerzo del cristianismo se vaya a la basura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar arduamente. ¿Va a haber tragedias? Sí, va a haber tragedias. ¿Van a venir tiempos difíciles? Va a venir tiempos difíciles. ¿Va a haber muertes en la familia? Va a haber muertes en la familia. ¿Va a haber malas decisiones? Va a haber malas decisiones. Pero ¿qué voy a hacer después de que paso mi tiempo de tristeza y empiezo a deprimirme un poco? ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar arduamente. Seguir obrando en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el resultado va a traer alegría. Y después voy a mantenerme humilde, porque Dios no puede obrar en mí o en mi situación si es que estoy orgulloso, si es que tengo ese orgullo en mí y digo, yo merezco algo más. No, merecemos el infierno, pero Dios nos ha dado el cielo. Merecemos todo lo malo que tiene esta vida, pero Dios nos protege de muchas cosas. Y yo tengo que ser humilde para poder ser transformado y mi vida ser transformada. Y después tengo que seguir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si sigo la ley de Dios, tengo promesas. Y esas promesas me van a ayudar a continuar. Voy a recibir bendición grande. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la palabra de Dios en donde están todas estas promesas. ¿Qué aprendemos de Ruth y Noemí en esta situación en el capítulo 2? Cómo transformar la tragedia. Cómo comienza esa tragedia. La próxima semana veremos el gran triunfo que Dios dio. ¿Pudiera pedirle que se ponga en pie, por favor?